Bienvenidos a esta primera lección donde hablaremos sobre la codificación one-hot. En la codificación one-hot, cada una de las categorías de una variable es reemplazada con una variable binaria, también conocida como variable dummy. Esta variable binaria toma el valor de 0 o 1, indicando si la categoría está presente en una observación. Veamos un ejemplo. Tomemos la variable color, que tiene 3 categorías: rojo, amarillo y verde. Cuando aplicamos la codificación one-hot, creamos 3 variables binarias, una por cada de las categorías presentes en nuestra variable color. Acá tenemos rojo, amarillo y verde. Tomemos el color rojo. Podemos ver que en las observaciones en las cuales el color era rojo, esta variable es 1 y en el resto es 0. Si vemos la variable amarillo, nos damos cuenta que es 1 solamente en las observaciones donde el color era amarillo y 0 en las siguientes. Lo mismo sucede con el color verde. Es importante resaltar que la codificación one-hot también puede hacerse con k-1 variables. Continuemos con el ejemplo anterior. Tenemos nuestra variable color y ahora vamos a tener solo 2 variables binarias, rojo y amarillo. Cuando estamos codificando el color rojo, la variable binaria roja tiene unos y la variable binaria amarilla tiene ceros. Cuando estamos codificando el color amarillo, esta variable binaria tiene 0 y la variable binaria amarillo tiene 1. Cuando estamos codificando el color verde, ambas variables binarias están en 0. Y por lo tanto nos damos cuenta que no necesitamos la tercera variable binaria verde para codificar este color, ya que si las otras 2 variables binarias están en 0, esto nos indica que la observación tiene de hecho la categoría verde. En la mayoría de los casos, una variable categórica se puede codificar creando k-1 variables binarias, donde k es el número de categorías. Si recordamos nuestro ejemplo anterior, la variable color, las categorías eran amarillo, rojo y verde, por lo tanto, k era igual a 3. Cuando tenemos variables binarias, como género, donde k es igual a 2, ya que tenemos 2 categorías, masculino y femenino, se necesitan solamente una variable binaria para poder codificar toda la información. Para resumir, la codificación one-hot en k-1 variables tiene en cuenta que podemos usar una dimensión menos y todavía representar toda la información en nuestras variables, ya que cuando la observación es 0 en las k-1 variables binarias, entonces quiere decir que es 1 en la variable binaria final que no está presente. Recordemos el ejemplo donde el color verde lo estábamos codificando de esta forma. Es importante resaltar que la mayoría de los algoritmos de Machine Learning consideran todas las variables del conjunto de datos mientras están ajustando sus parámetros. Por lo tanto, codificar variables categóricas con k-1 variable binarias es una mejor opción, ya que no va a introducir información redundante en nuestros datos. Sin embargo, hay ocasiones donde es mejor codificar las categorías de nuestros datos utilizando k variables dummies. Por ejemplo, cuando estamos construyendo modelos basados en árboles de decisión, ya que estos algoritmos no consideran todas las variables cuando se están ajustando. Otro caso es cuando usemos selección de variables de forma recursiva, ya que aquí evaluamos el impacto de cada una de las variables de forma individual. Y por último, si estamos interesados en determinar la importancia de cada una de las categorías en nuestros datos, es importante que utilicemos el número completo de variables binarias o dummies para codificar nuestros datos. Por último, veamos cuáles son las ventajas de la codificación one-hot. Primero, es que no asume o impone condiciones en la distribución de la variable o sus categorías. Segundo, que mantiene toda la información de las variables categóricas y es apropiada para modelos lineales. Entre las limitaciones de la codificación one-hot, tenemos que primero, incrementa el tamaño de nuestro conjunto de datos,
ya que genera múltiples variables binarias a partir de cada una de las variables categóricas en nuestros datos. Segundo, la codificación no añade ninguna información adicional. Y tercero, muchas variables binarias pueden terminar siendo idénticas, lo cual introduce información redundante en nuestro conjunto de datos. Esto suele suceder cuando la cardinalidad de las variables es relativamente alta. Por lo tanto, es importante que utilicemos técnicas para reducir la cardinalidad de nuestro conjunto de datos. Eso es todo por esta lección. Los veo en la presentación del Jupyter Notebook. Gracias.